Amados, Dios les bendiga. En esta noche es una bendición poder estar acá con ustedes. El Dios bendito que nos da la oportunidad de poder salir por este medio y poder llevarles una palabra nacida en el corazón de Dios. Dios es bueno. Creemos que todo este asunto del coronavirus, pues yo creo que ya el virus se lo llevó el Señor, pero sin duda quedan algunas secuelas, algunas cosas que todavía, algunas infecciones, pero que poco a poco las cosas en algunos lugares están volviendo a la normalidad, al menos aquí en Estados Unidos. Me han llamado de México que allá apenas comienzan a cerrar las iglesias en algunos lugares, aunque en el centro de la ciudad ya tienen varios tiempos de haberla cerrado. Pero bueno, de alguna manera todo obra para bien, dice la Escritura, y nuestro deseo y nuestro deber es creerle al Señor. Quiero tocar un tema con usted que quizá para muchos no tenga mucho interés. Pero viendo los tiempos que vivimos, creo, hermano, que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tomar o que retomar si es que en caso las habíamos perdido. El deseo de Dios es que nosotros vivamos tranquilamente, vivamos en paz. Ese es el deseo de Dios. Claro, eso depende de varios factores o de varias cosas. Una sería apegarnos a Él, otra sería obedecer su palabra, otra de ellas sería en la ciudad donde estamos, orar por la ciudad. Yo quiero tocar, hermano, un tema con usted que de pronto salta a mi corazón y creo que es el deseo de Dios que nosotros comprendamos que hay varias cosas que van a hacer que nosotros podamos estar tranquilos. Quiero recordarle, hermano, que de la forma en que el Señor trató con Israel, fue siempre de una forma muy, muy fuerte, en donde cada vez que el pueblo se alejaba de la voluntad de Dios, Dios permitía que el enemigo viniera y algunas veces imperios invadieran su tierra, tomaran cautivos. Pero Dios, hermano, como dijimos hace poco, nunca trató al pueblo obediente igual que al pueblo desobediente. De alguna manera el pueblo en obediencia también padeció todas esas cosas, pero Dios siempre estuvo de alguna manera, como lo ha estado y lo estará siempre velando por su pueblo. Su pueblo que le obedece y también tratando con aquel pueblo que le desobedece. Pero quiero decirle que Dios, Él siempre va a cumplir sus propósitos. Hay algo aquí en esto que yo quiero tratar con usted en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, que me hace ver que en realidad Dios tiene, bueno, de hecho Dios siempre tiene la razón. Usted lo sabe, Dios siempre tiene la razón. Pero que hay aquí una recomendación de parte de Dios para nuestra vida. Creo, hermano, que esto ayuda mucho al bienestar de su pueblo. El verso 29, comencemos, capítulo 29, perdón, de Jeremías, y en el verso 4 dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, dice: a todos los desterrados que envíe el destierro,
de Jerusalén a Babilonia. Oigan las recomendaciones que le hace. Edificad casas, habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres, engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos. Dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Y dice, multiplicaos allí y no disminuyáis. Amados, este pueblo estaba sitiado por Nabucodonosor. Y en medio de que estaban sitiados y en medio de que Nabucodonosor había llevado cautivos a varios jóvenes, como usted sabe la historia, el Señor los había desterrado, había permitido que llegara Nabucodonosor, tomara cautivos, destruyera el templo, en fin, tomara vasos de todos los utensilios del templo, etc. Pero Dios, en medio de esa situación tan difícil para el pueblo, les dice, edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed su fruto, tomad mujeres, engendrad hijos e hijas, tomad vuestras mujeres para vuestros maridos. Pero en el verso 29 les dice, y esto es lo que yo quiero tratar con usted, buscar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella. Oiga esto, porque en su bienestar tendréis bienestar. Y eso me puso a mí a meditar un poco, porque acuérdese que llega a Nabucodonosor, sitia la ciudad, destruye el templo, toma cautivos, algunos los destierra, los saca de ahí, los manda a otras ciudades, y ahí les dice a la ciudad donde lleguen, hagan vida. Eso es lo que le está diciendo, hagan vida. Edifiquen casas, planten huertos, coman fruto. Es natural que era Dios quien les iba a proveer todo eso. Era Dios quien les iba a abrir las puertas, era Dios quien les iba a proveer las tierras, era Dios quien les iba a hacer multiplicar, era Dios quien les iba a enviar la lluvia, porque era Dios quien les estaba diciendo, hagan esto. Pero les dice, busquen el bienestar de esa ciudad, a donde os he desterrado. Rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar, dice, ustedes van a tener bienestar. Yo quiero decirte, hermano, que el bienestar del pueblo de Dios no depende de una nación, no depende de un gobierno, ni depende de una moneda. Eso la iglesia de Cristo lo tiene que tener bien presente. La bendición sobre el pueblo de Dios no está en una nación, en un gobierno o en una moneda. La bendición del pueblo de Dios está en Cristo Jesús. Pero también tenemos que entender que Dios nos está pidiendo la obediencia. Recuérdese que este pueblo había sido sitiado por Nabucodonosor precisamente por la desobediencia. La desobediencia de este pueblo los había llevado a que Nabucodonosor sitiara la ciudad, hiciera estragos, tomara cautivos. Dios destierra a varios de ahí, les dice a donde lleguen, busquen, fíjense lo que dice, busquen el bienestar de la ciudad. Porque en el bienestar de esa ciudad, ustedes tendrán bienestar. ¿Qué les estaba diciendo? A donde vayan, hagan lo bueno. Practiquen lo bueno. Oren por esa ciudad. En esa ciudad yo voy a hacer que ustedes prosperen. El pueblo, repito, estaba desterrado precisamente por su desobediencia, aunque no todos. Pero como eran parte del pueblo, pues también estaban padeciendo. Iban a padecer, no a la manera del desobediente, pero sí iban a padecer. Fíjese que en el verso 10 dice, pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar, o sea, a la nación de Israel.
Dice el verso 9, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Dice, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Entonces, eso me hace a mí entender que el futuro y la esperanza de la iglesia de Cristo no está en manos de una nación, de un gobierno o de una moneda. Está en las manos de Dios. Pero claro, cada uno debe de entender que el lugar donde se encuentra, allí tiene que buscar a Dios, ahí tiene que obedecer a Dios, ahí tiene que orar por esa ciudad. Yo no me explico, hermano, porque hay gente que en veces no entiende los planes de Dios. Si el pueblo depende no de un gobierno, ni de una moneda, ni de una nación, el lugar donde está, Dios lo va a prosperar, muy independientemente del proceso que tenga que pasar. Yo conozco gente en otros lugares, gente cristiana, que Dios los ha cuidado, los ha protegido, los ha prosperado. Pero debo decirle que es gente también que ha orado por ese lugar, ha orado por esas tierras, ha orado por esos gobernantes. Yo ahora veo, hay gente que en vez de orar por los gobernantes, lo que hace es maldecirlos. Y maldecirlos no es necesariamente que digan yo los maldigo, no. Maldecirlos es que nomás hablan puras cosas malas de ellos. Y yo creo, hermano, que hay gobernantes de lo peor que puede haber. Pero hay gobernantes que si el pueblo se uniera a orar, hablo del pueblo de Dios, mucha gente en los gobiernos se convirtiera a Dios. Tenemos el ejemplo de que hay presidentes que son cristianos, hermano. Son cristianos, Dios los ha alcanzado, Dios se les ha revelado. No sé si el presidente de Paraguay o parece que hay 2 o 3 en Sudamérica que son convertidos a Cristo. Se escuchan o se ven posts ahí en las redes donde hay presidentes que dicen que solamente Dios puede cambiar la nación. Y claro, están correctos. Yo recuerdo hace algunos años me tocó predicar en una convención de pastores del ministerio. Lo hicieron ahí en el centro de la municipalidad de Nesa, en Nezahualcóyotl. Estaba lleno ese lugar, estaba precioso, hermano. Había alabanza, había adoración, había panderistas, en fin. Habían iglesias, pastores, etc. Y el Señor me habló y me dijo, dile a mi pueblo que México no está por causa del presidente así. No está así por causa del presidente, sino está así por causa del pecado. Entonces yo entendí que no siempre los presidentes tienen la culpa, sino en veces la culpa la tienen los pueblos, la tiene la gente. Y yo les expuse lo que el Señor me había dicho. Les dije que México no estaba así por causa de los presidentes, sino estaba así por causa del pueblo. Número 1, el pueblo se había desconectado de Dios. Número 2, el pueblo, en vez de orar por las autoridades, el pueblo hablaba mal, maldecía a las autoridades. Claro, el pueblo a la hora de desconectarse de Dios, desobedecía a Dios. Entonces, lo que yo quiero que comprendamos en lo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón en esta noche, es que ahí donde tú estás, en el lugar donde tú te encuentras, podrán haber presidentes de lo más corruptos, pero si el pueblo ora, Dios se le puede revelar a ese hombre. O si no se le revelase para que Dios lo salve, al menos ese hombre empezaría a cambiar algunas cosas que beneficien
al pueblo cristiano. Por eso es que Dios les dice, vayan, hagan vida ahí donde están, edifiquen casas, planten huertos, coman su fruto, cásense, engendren hijos, pero eso sí le dice, busquen el bienestar de la ciudad a donde van. Porque en el bienestar de esa ciudad ustedes van a tener bienestar. En el verso 10 le dice, cuando se hayan cumplido Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes de bienestar, les dijo, en el tiempo en que Nabucodonosor sitió la ciudad, desterró a muchos, salieron para varias ciudades. Hermano, ahora estamos llegando ya al cumplimiento de la última semana de Daniel. Cuando los 70 años se cumplan, sabe, Israel empieza a volver, que de hecho empezaron a volver, que no me quiero meterme en profecía, pero estamos ya cerca a entrar en la última semana de Daniel. Y le dice, yo sé los planes que tengo, y esa promesa viene abarcando, hermano, hasta el cumplimiento de las 70 semanas. Le dice en el verso 12, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Fíjese que les está diciendo a los que habían sido desterrados, a los que habían ido a hacer vida a otros lugares. Ahí les dice, edifiquen casas, planten huertos, coman su fruto, cásense, hagan vida ahí. Pero eso sí, no se olviden de buscar siempre el bienestar de esa ciudad, porque en el bienestar de esa ciudad ustedes van a tener bienestar, pero ustedes juegan un papel importante, porque si ustedes me invocan ahí en esa ciudad, yo los voy a escuchar. Si ustedes me ruegan, yo los voy a escuchar, dice el verso 13. Me voy a dejar hallar por ustedes. Dice, si ustedes me buscan de todo corazón, me van a encontrar. Me voy a dejar hallar de ustedes y voy a restaurar vuestro bienestar. Y después dice, cuando se cumplan las 70 semanas, los voy a reunir de nuevo de todos los lugares donde los expulsé. Esto me hace a mí ver, hermano, que muchos lugares, muchos países, ciudades, pueblos, están como están porque el creyente, lejos de doblar su rodilla y pedir por los gobernantes, pedir por esa ciudad, pedir porque Dios envíe lluvias, porque las tierras sean fructíferas, se desconectan de Dios, se van a la desobediencia. Se olvidan de que toda bendición viene de parte de Dios. Que la buena tierra produce porque Dios está en medio del asunto. Que la lluvia cae porque Dios le ordena a la lluvia que caiga. Que Dios envía el sol, etcétera, etcétera, para tener una buena cosecha. Pero en veces, hermano, la gente se desconecta totalmente. Y se olvidan que el bienestar de esa ciudad depende de cómo ellos vivan en esa ciudad. Que busquen el bienestar. ¿Y cómo se busca el bienestar de esa ciudad? Buscando a Dios, obedeciendo a Dios. Y el creyente puede hacer vida donde sea y Dios va a estar ahí. ¿Por qué? Porque de Dios viene toda buena dádiva y don perfecto. Recuerdo el año pasado que fui a Haití. Hermano, yo les dije en el último mensaje, sacaron a Jerusalén, Israel, los gobernantes, los religiosos, los romanos, los gentiles, todos sacaron a Jesús y lo crucificaron fuera de Jerusalén. Y yo les dije, el problema con Haití es que sacaron a Jesús de sus vidas y dejaron que entrara hechicería, brujería, ocultismo, tanta cosa, hermano. Y usted sabe que el terremoto que dejó 500,000 muertos por tanta brujería que había y hay todavía en Haití.
Y yo le decía, la iglesia tiene que juntarse, porque es tan asombroso que el último día se juntaron como 15 iglesias, cada uno hermanos bien vestiditos, bien planchaditos, y pasaron a cantar un canto cada iglesia. Pues se hizo eterno el tiempo, pero pasaron y cantaban, hermano, y al final el tiempo de la predicación, yo les dije, hay que hacer volver a Jesús a Haití para que esto prospere, para que caiga la lluvia. Hermano, yo no me explico cómo aquí en Estados Unidos hay tanta gente latina que odia al presidente Trump en vez de estar orando por él. ¿Cuánta gente, hermano, en México habla y maldice tanto a las autoridades, cuando en realidad el bienestar del pueblo no depende de la autoridad ni de la moneda? Depende del Dios bendito. Pero es natural que el pueblo tiene que volverse a Dios y empezar a orar por las autoridades. Y repito, quizá Dios no se les va a revelar y no los va a alcanzar, no se van a convertir a Cristo, pero en el corazón de esas autoridades van a empezar a ver cambios a favor del cristianismo, a favor del pueblo. Mire, usted se recuerda de los días de Ciro, de Darío, de Artajerjes. Nabucodonosor había destruido el templo, había sitiado la ciudad, porque Israel lo había provocado a ira. Estoy en Esdras capítulo 6. Dios había entregado al pueblo en manos de Nabucodonosor y los desterró a Babilonia. Muchos fueron a parar a Babilonia, otros fueron a parar a otros lugares. El reino de Ciro, en el tiempo del reino de Ciro, después de Nabucodonosor, los enemigos de Israel quisieron frenarlos en la edificación del templo. Eso usted lo puede estudiar despacio en su casa. Eso sucedió. Tuvieron enemigos todo el reinado de Ciro y todo el reinado, hermano, de Asuero y todo el reinado de Darío. Pero cuando llega Ciro, se sabe, Ciro aparece el imperio de Persia, hermano. Entonces, en el capítulo 6 de Esdras, verso 1, el rey Darío proclamó un decreto y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y en el decreto, el verso 2 de Esdras 6 dice, y en Admeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente, memorándum. En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto. Oiga esto. En cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, dice que sea reedificado el templo. En cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, dice Ciro, era rey de Persia, dice que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos, con su altura de 60 codos y su anchura de 60 codos, con 3 hileras de piedras enormes y una hilera de madera. Oiga lo que dice, y que los gastos se paguen del tesoro real de Persia. Hermano, de Persia. Estaba hablando del templo de Jerusalén. Y dice el verso 5, y que también se devuelvan los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y trajo a Babilonia, y que se lleven a sus lugares en el templo de Jerusalén y sean colocados en la casa de Dios. Pero había un remanente ahí, hermano, que oraba. Había entrado, hermano, otro imperio que podía incluso terminar de destruir a los judíos. Y sin embargo, Dios le pone en el corazón a Ciro, rey de Persia. Y aparece en la escritura, dice, he aquí Ciro mi pastor, quien hará los deseos de mi corazón. ¡Oh! Pero era persa.
Pero Dios le había puesto en el corazón ayudar a los judíos a la reconstrucción del templo. E incluso dice que los gastos se paguen del tesoro real. Hermano, eso solo Dios lo puede hacer. Y entonces cuando Darío, que ya para ese tiempo Ciro ya no estaba, solamente había dejado un decreto. Eso fue antes que Darío. Pero entonces aparece Darío, rey de Media. Y entonces dice en el verso 6, ahora pues Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, dice, Setar Boznai y vuestros compañeros, los oficiales al otro lado del río, les dice, alejaos de ahí, después que había leído el edicto de Ciro. Alejaos de ahí, les dice. No impidáis esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, dice el verso 6, este es mi decreto. En cuanto a lo que habéis de hacer por estos ancianos de Judá, en la reedificación de esta casa de Dios. Oiga lo que dice. Del tesoro real de los tributos del otro lado del río se han de pagar todos los gastos a este pueblo. Y esto sin demora. Era el rey. Hermano, era un imperio. Que viene Dios y también le pone en el corazón. Cuando lee el decreto de Ciro. Y oiga lo que dice el verso 9. Y todo lo que se necesite. Novillos, carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta. Para que puedan, verso 10, ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. ¿Qué pidió a cambio Darío por todo lo que les estaba dando? Oren por mí y oren por mis hijos. Y por ende por su reino. ¿Usted cree que el pueblo no lo hacía? ¿Usted cree que el pueblo en los días de Ciro, en los días de Nabucodonosor, en los días de Darío, en los días de Artajerje, you name it, como dicen en inglés, ¿usted cree que ellos habían olvidado lo que Dios les había dicho en Jeremías 29:7? Buscad el bienestar de esa ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Ahora yo te pregunto, ¿oras tú por tu presidente? ¿Oras tú por tu nación? ¿Oras tú por tu pueblo? ¿Oras tú por tus gobernantes? ¿Oras tú por tu ciudad? Mira el poder que tiene la oración del pueblo por sus gobernantes y por su ciudad. Póngale que no, Dios quizá no se les va a revelar y se van a convertir a Cristo. Pero en el corazón se va a sensibilizar cuando Dios ve a ese pueblo clamar por esa ciudad, clamar por esos gobernantes, clamar por el bienestar de ese lugar. Ellos van a tener bienestar, pero si no te importa el lugar donde estás, si no te importa la ciudad donde vives, si lejos de estar orando por tus gobernantes, les estás mentando el 10 de mayo. Si en vez de orar por ellos, los estás maldiciendo. Ahora, yo no te digo ora por el anticristo que viene, ese es otro tema. Es otro tema. Pero en este tiempo y a través de todas las épocas y generaciones, han habido buenos hombres de Dios al frente que han hecho cosas buenas por la iglesia de Cristo.
Pero yo creo que ha habido gente que se ha puesto de rodillas a clamar por sus gobernantes. Tú sabes el poder que tiene la oración por la oración tuya, Iglesia de Cristo, porque Dios cambia muchas cosas en tu ciudad. Hermano, ahora con todo esto del coronavirus, ¿cuántos posts no aparecieron en las redes de gente que salía a orar? Pues yo me pregunté hoy, dije, ¿será que estaban orando porque Dios quitara el coronavirus? Dios ya se llevó el coronavirus, hermano. Ya eso hace 15 días que se lo vengo anunciando. Ahorita los efectos y las secuelas que quedan es por las contaminaciones y los infectados que quedaron. Pero ya el coronavirus ya se lo llevó. Si no fuera una catástrofe todavía si estuviera el coronavirus acá. Fuera una mortandad, hermano, incalculable e imparable. Pero el coronavirus ya se lo llevó el Señor. Quedan solamente secuelas ahorita. Y en algunos países que no tomaron o no podían tomar todas las formas de protegerse, pues claro, se está viendo afectado. Pero el coronavirus ya se lo llevó el Señor ahorita, no más de las secuelas. Y algunos que fueron imprudentes y no le pusieron atención. Ahora, fíjese que en Esdras capítulo 11 y verso 6, el mismo capítulo dice, y he proclamado, dice Darío, un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto, de su casa se arranque un madero y levantándolo sea colgado en él y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto. Y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre, está hablando en Jerusalén, en su templo, derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, dice, rey de Media, he proclamado este decreto que sea ejecutado con exactitud. Dios le cambió el corazón. Dios le cambió el corazón a Ciro en favor de su pueblo. ¿Acaso no halló gracia Daniel, hermano, en medio de Babilonia? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué cree que Daniel abría su aposento 3 veces al día, el tefilá, orar 3 veces al día? Y oraba por su pueblo, oraba por los gobiernos, oraba por la Jerusalén del milenio, oraba por la Jerusalén sitiada. Hermano, la iglesia ahora habla tanto, hermano, de que viene el anticristo y que los gobiernos y que están corruptos. Sí, claro. La corrupción ha alcanzado a muchos. Pero hay hombres que Dios les cambia el corazón para que en medio de la situación crítica y difícil hayan chispazos de ayuda para la gente, ayuda para el pueblo de Dios. Hermano, eso es así. ¿Usted se acuerda la historia en los días de Asuero? Asuero, hermano, instigado por Amán, el enemigo de los judíos, va y se inventa, hermano, cosas porque odiaba a Mardoqueo y quería destruir a los judíos. Y entonces Asuero da un edicto y el edicto no podía ser revocado, o sea, no lo podía anular Asuero porque estaba sellado y un edicto sellado no se podía anular, ni siquiera él mismo. Y en el libro de Esther capítulo 3 y verso 12, Asuero da un edicto, dice, escrito en el nombre del rey Asuero, al final del verso dice, y sellado con el anillo del rey. En el verso 13 dice, y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey. Oigan lo que dice, para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños,
y mujeres en un solo día. O sea que iba a haber una matanza, hermano, una matanza. El día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Y todas sus posesiones iban a ser dadas al saqueo, iban a exterminar a los judíos. Esas palabras usa la Escritura. Destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres. La copia del edicto, dice el verso 14, que sería promulgada ley en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Y salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad estaba consternada. Iba a haber una matanza, hermano. Pero en la escena de la historia real, verídica, aparece una mujer llamada Esther. Una mujer llamada Esther, que fue motivada y más que motivada, Mardoqueo le dijo que si ella no intercedía ante Asuero en favor de los judíos, quién sabe si ella llegaría a ser reina. Esther es tipo de la iglesia, Mardoqueo es tipo de Cristo. Y entonces Esther, hermano, se pone sus ropas reales y se va y entra, hermano, sin haber sido llamada a la presencia del rey. El rey le extiende su cetro de misericordia y ella empieza a platicar con el rey y le dice que había un hombre. Usted lea la historia, yo no quiero entrar en detalles de la historia, pero le dice que había un hombre y al final le tuvo que decir que era Amán, el malvado, que había preparado una horca para Mardoqueo y había decidido, ya el edicto había salido para exterminar a los judíos. Pero aparece una mujer, Esther, que es tipo de la iglesia. Hermano, intercede por el pueblo judío. Usted conoce la historia, la horca que Amán había preparado para Mardoqueo, ahí mismo lo ahorcan a él. Y entonces dice la Escritura en el verso 10, y se escribió en el nombre del rey Asuero, y se selló con el anillo del rey otro edicto. No podía anular el que ya estaba. Pero en este nuevo edicto se enviaron las cartas por medio de correos a caballo, que montaban en corceles engendrados por caballos reales. Mire, los mismos caballos de la realeza, en el capítulo 8 y verso 10. Y en el verso 11, en ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender sus vidas, de destruir, de matar y de exterminar, fíjese, la misma ley, al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, de cualquier pueblo, y diciendo él, incluyendo el mío. Hermano, el mismo edicto, el edicto primero no lo podía anular, estaba sellado y era irrevocable. Cuando los reyes sellaban un edicto, era irrevocable. Y el edicto primero era destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y saquearles todo. Pero en el segundo edicto, ya después de que Esther intercede, el rey concedía, capítulo 8, verso 11, a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida. Y oiga lo que dice, de destruir, matar y exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y saquear sus bienes. Exactamente el mismo edicto, solamente que ahora a favor. ¡Wow! Y en un mismo día, verso 12 del capítulo 8, en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar,
el mismo mes y el mismo día, hermano. Dice, una copia, dice, del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicado a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Los correos apresurados y apremiados por la orden del rey salieron montados en los corceles reales y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey con vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro, un manto de lino fino y púrpura a la ciudad de Susa. Dice, y la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Para los judíos fue un día de luz y alegría, un día de luz y alegría, de gozo y gloria, y en cada provincia, en cada ciudad y en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. Oh, hermano amado, yo no sé qué haces tú ahí en la ciudad donde estás. Yo no sé si la iglesia de Cristo está orando por los gobernantes de cada ciudad, de cada pueblo, porque el bienestar de cada ciudad, de cada país, de cada nación, de cada aldea, de cada pueblo, depende de que la iglesia ore y busque el bienestar de ese lugar. Hermano, la Escritura nos pide a nosotros que oremos por la paz de Jerusalén. Dice Salmo 122, sean prosperados los que te aman. No olvidemos orar por Jerusalén porque le vienen cosas fuertes. Pero hay gobernantes, hermano, como Mateo 5 dice, 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. No dice maldecirlos, no dice hablar mal de ellos, sino dice doblad vuestra rodilla. Eso no lo dice ahí, pero es obvio que a la hora de orar uno dobla sus rodillas, aunque no siempre, pero lo hace. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Si yo parafraseo ese pasaje, me está diciendo, ora por tus gobernantes si te persiguen. Ora por el bienestar de tu ciudad, por el bienestar de tu pueblo, por el bienestar de tu nación, por los gobiernos. No nos olvidemos que vienen cosas fuertes sobre nosotros. Pero oye esto, hermano. Oye esto. En Proverbios capítulo 8 y verso 16 dice, por mí gobiernan los príncipes y los nobles, dice el Señor. Todos los que juzgan con justicia. Hay líderes de lo más terribles, pero Dios puede tocar el corazón. Quizá Dios no los va a convertir, no se les va a revelar. Pero Dios, hermano, va a poner en el corazón de ellos cosas a favor de la iglesia de Cristo. Hay quienes juzgan con justicia y hay presidentes, poquitos, pero son cristianos o al menos tienen principios cristianos. Mire, yo te voy a decir, yo oro por mi presidente y amo a mi presidente, hermano. Las noticias llegan allá a otros países de que es uno de los peores presidentes. No, debo decirte que algunos lo comparan con Lincoln y con Reagan, que fueron uno de los mejores presidentes, hermano. Y para mí, en lo personal, es el mejor presidente de todos los Estados Unidos. Y Obama es el presidente más corrupto que jamás haya existido en Estados Unidos. Eso se empieza a oír ya en las noticias aquí en Estados Unidos, en las noticias americanas. Porque han comprobado que Obama, hermano, hizo que se corrompiera hasta los líderes del FBI. El FBI, hermano, hay buenos hombres de Dios, pero los líderes, hermano, como Brennan, como Clapper, como James Comey, gente como la Hillary Clinton, hermano. Pero entra Trump.
Y sí, tuvo una vida terrible pasado, usted sabe. Magnate, ricachón. Pero ya Dios venía profetizando desde antes de que iba a ser presidente. Y contra todos los pronósticos queda de presidente. Y lo quieren derrocar los demócratas para seguir con su corrupción. Porque el Biden, el que ahora es el nominado, es corrupto, hermano. Es corrupto ese señor. Y de hecho ya no está completo. Ya se le van las cabras al monte. Ya como que, claro, pues también si quedara, pues no tendríamos otra que orar por él. Claro que sí. Dios podría cambiarlo. Pero oiga esto, hermano. El presidente Trump entra de presidente y quita el lobby gay de la Casa Blanca, el que Obama había dejado. Le quitó la ayuda a todas las entidades pro aborto, porque Trump es pro vida. Le quitó toda la ayuda a las entidades pro aborto. E incluso ahora, con el dinero que se repartió a muchas compañías y a los negocios chicos, y aún a la gente de Estados Unidos, hermano. ¿Qué presidente había hecho eso? A nadie le importaba la gente. Este hombre dijo, no, hay que proteger los negocios, las compañías, los negocios chicos, las familias. Empezó a mandar cheques, hermano, a las familias. Y en toda la ayuda que dio a todas las compañías, a las entidades pro aborto le dijo, no, ustedes no tienen parte aquí. Aunque se echa de enemigos un montón de demócratas, ustedes no tienen parte aquí. Ustedes no les puedo ayudar. Porque es pro aborto, hermano. Apoya a los cristianos para que legalicen su estatus legal en Estados Unidos. Los apoya, hermano. Y les facilita para que ellos puedan legalizarse en Estados Unidos. Apoya a las iglesias cristianas. Estipuló no sé cuántos millones para ayudar iglesias cristianas, hermano. Estableció Jerusalén como capital de Israel. Hermano, en la resolución de 1995, ya los partidos, tanto demócrata como republicano, habían votado para que Jerusalén se estableciera como capital de Israel y ningún presidente lo había hecho, menos Obama, hermano. Si Obama ya había dejado preparado todo para que le quitaran Jerusalén a Israel y se la dieran a Palestina como su capital. Y entra el presidente Trump y establece Jerusalén como capital de Israel. Revolucionó todo el Medio Oriente y revolucionó, hermano, la ONU y la UNESCO que están a favor del mundo árabe. Hermano, el presidente Trump ayuda y protege a Israel con todo, hermano. Y la Biblia dice, al que te bendiga, bendeciré. Envié ayuda económica a las gentes en esta pandemia. Y le han inventado tanta cosa. Y cada vez que le sacan una cosa, salen perdiendo. Salen perdiendo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Dios le cambió el corazón a ese hombre. Yo no sé si es cristiano o no, hermano. Pero ese hombre, Donald Trump, no es el mismo de cuando entró, hermano. No es el mismo. Su corazón ha sido cambiado. Yo no le digo si es cristiano o no. Probablemente sí, y Dios quiera que sí. Pero oiga, hermano amado, ¿por qué cree? La gran mayoría de cristianos aquí, y hablo de las iglesias americanas, porque los latinos se han envenenado entre ellos, muchos se han envenenado. Diciendo, no, que no quiere a los latinos, que los deporta. No es cierto. Él dijo, vamos a sacar pedófilos, narcotraficantes, terroristas, criminales, matones, violadores, todos esos van para afuera. Pero cuando la migración agarra a una persona que no tiene récord criminal, rápido le dan su permiso. Pero claro, como le levantan mala fama, porque de los latinos y no. Es uno de los mejores presidentes que Estados Unidos ha tenido. Pero las iglesias americanas oran, hermano, por él. Lo bendicen. El solo hecho de saber que estableció Jerusalén como capital de Israel
Las iglesias, hermano, empezaron, americanas de habla inglesa, empezaron a orar por él, a orar por él, a orar por él. Yo empecé a orar por él, hermano, cuando me empecé a entender un poco de política. Y no le estoy hablando de política, hermano, ni le estoy hablando de un hombre, le estoy hablando del Dios que lo plantó contra todos los pronósticos. ¿Por qué? Porque si hubiera quedado Hillary, Estados Unidos hubiera venido a pique, hermano, a pique. En la perversión, en el pecado, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en los abortos. Hermano, olvídese, hubiera sido una catástrofe. Pero como Dios es el que maneja los tiempos, dijo, todavía no es el tiempo para Estados Unidos. Y aunque hay juicios correctivos, hermano, que se vienen arrastrando por algunos presidentes que estuvieron antes, más que todo Obama, este hombre, este presidente, Dios le cambió el corazón, hermano. Está a favor del cristianismo. Está a favor de la vida, en contra del aborto. Está a favor del matrimonio entre dos de diferente sexo, hombre y mujer. Está a favor de los cristianos, a favor de las iglesias cristianas, a favor de Israel, ayuda y protege a Israel. Y con todo y eso todavía hay latinos, hermano, que no sé qué tienen en la cabeza, perdónenme, hermanos, en Estados Unidos, que lo odian y no se dan cuenta de que es un hombre que Dios plantó. Y que incluso Israel lo comparó con Ciro, el rey de Persia, y sacó una moneda. De un lado tiene el rostro de Ciro y en el otro lado el rostro de Trump. Israel bendice a Trump, hermano. Que la Biblia dice, al que te bendiga, bendeciré. Este país empezó a levantarse económicamente por algunos cambios que él hizo a favor de la Biblia, hermano. Ahora oran en la Casa Blanca antes de tener una junta. Se dan discipulados en la Casa Blanca, hermano. Los que están cerca de él son cristianos. Hermano, la Biblia dice, y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado. Rogad al Señor por ella. No importa qué tan corrupta sea la ciudad, la nación, el país, el líder, el presidente. Dios dice, ¿quieren tener bienestar? Oren por esa ciudad, oren por sus gobernantes, hagan vida ahí. Pero las oraciones cuentan. De la Esther de este tiempo final. Hermano, yo no sé si la iglesia ha entendido que una de sus funciones primarias en este tiempo final es orar. Orar por los gobiernos. Orar por las ciudades. Orar por las naciones. Si Dios las cambia, no las cambia, es soberanía de Dios, pero nosotros debemos de orar. En vez de la iglesia se la pasa quejando de su pueblo, de su ciudad, de su nación, de sus gobernantes, pero la Biblia dice, orad por esa ciudad. ¿Acaso no dijo Darío, cuando vio el edicto de Ciro, dijo Darío, yo no voy a cambiar este edicto, voy a emitir un edicto, y emite un edicto y le dice a aquellos que querían frenar la obra, que había quedado frenada cuando muere o cuando, hermano, desaparece Ciro y aparece Darío en la escena. Ahora pues Tadnai, gobernador de la provincia, al otro lado del río, Setar Boznai y vuestros compañeros al otro lado del río, alejaos de ahí. Alejaos de ahí. No impidáis esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos, los ancianos de los judíos, reedifiquen esta casa de Dios en su lugar, allí donde le pertenece.
Además, este es mi decreto en cuanto a lo que debéis hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real de los tributos del otro lado del río se han de pagar todos los gastos a este pueblo. Y esto sin demora. Y todo lo que se necesite, novillos, carneros, corderos, holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite y unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Oh, hermano, Dios cambia los corazones de los imperios, de los reyes, de los gobernantes, cuando hay un pueblo que ora. Pero mucho pueblo, en vez de orar, se la pasa quejando. Fíjese que el Señor les dice en Jeremías, a donde los he desterrado por su desobediencia, dice, edifiquen casas, planten huertos, coman su fruto, cásense, tengan hijos, multiplíquense, no disminuyan, pero busquen el bienestar de la ciudad. Oren, rueguen al Señor por ella, les dice Jeremías, porque en su bienestar tendréis bienestar. Hay ovejas que no oran ni siquiera por su iglesia, hermano, ni por su pastor. Y son buenos para criticarlos. Son buenos para hablar por ellos. Digo, para hablar de ellos. Son buenos para verles sus rajaduras. Pero no oran ni siquiera por su iglesia. Ni siquiera por su pastor. Menos van a orar por su presidente, su nación y su país, hermano. Su aldea, su ciudad. Las vírgenes sensatas tenían aceite en sus lámparas y para ellas. ¿Sabe lo que eso representa? La lámpara es el ministro. Oraban por sus ministros y oraban por ellas. Hay iglesias que no oran por sus pastores, menos por ellos, hermano. Y si no oran por sus pastores y por ellos, menos por el presidente, por sus gobernantes, por su ciudad, por su nación, por su tierra, para que produzca, para que el Dios del cielo derrame bendición, para que el Dios del cielo haga que esa tierra produzca, hermano. La historia nos deja, hermano, en Almolonga, en Guatemala. Era una ciudad de borrachos, hermano. Un pueblo en Guatemala de borrachos. El pueblo empezó a orar. La tierra empezó a dar, hermano, repollos de este tamaño, zanahorias de este tamaño, pepinos, hermano, enormes. Se empezó a prosperar, la gente empezó a prosperar ahí. Empezaron a comprar camiones Mercedes-Benz para transportar, hermano, todo el producto. Las cárceles se cerraron, los policías se convirtieron. Pero ese pueblo, hermano, tiene una montaña, no sé si hasta ahora lo hagan. Todo el día sube gente. Por un lugar suben, por otro bajan. Por un lugar suben, por otro bajan. Por un lugar suben. Todo el día hay gente que está orando por ese pueblo. Hermano, a mí me habló el Señor hace algunos años en Nesa, te lo repito. El problema en veces no es el gobierno. El problema es el pecado de esa nación. Pero hay otro problema, que hay una iglesia que duerme como las vírgenes insensatas. No tienen aceite ni para ellas, ni para sus ministros, menos para sus presidentes. Y se la pasan quejando y quejando y quejando, pero no doblan su rodilla. Si no doblan su rodilla por Jerusalén, orad por la paz de Jerusalén, sabemos que le viene algo fuerte, hermano, a Israel. Menos van a orar por sus gobernantes. Iglesia de Cristo, hay algo. Antes de que Sodoma fuera destruida, había un Abraham arriba del monte intercediendo por Sodoma.
intercediendo por la gente de Sodoma si habían justos. Hay algo que se va a derramar sobre la iglesia en este tiempo y es un espíritu de intercesión por las ciudades, por las naciones, por los presidentes. ¿Sabes qué creo? No te voy a decir que Dios me habló, pero ¿sabes qué creo? Que de las iglesias van a desaparecer aquellos cultos de 4 o 5 horas de correr y de danzar y de gritar y de chiflar. Y creo que la iglesia se va a centrar en la enseñanza y en la oración. Con esto no estoy diciendo que va a desaparecer el culto de alabanza y adoración a Dios. No, siempre va a haber. Pero yo creo que la oración tiene que volver a las iglesias. Imagínate, el presidente Trump quiere meter de nuevo la oración y la lectura de la Biblia a las escuelas. No lo ha hecho, creo yo, porque todos los demócratas se le oponen. Los demócratas son adoradores de Obama, seguidores de Obama. Y Obama siempre estuvo en contra del cristianismo. Hermanos, estamos en tiempos finales. Tiempos en donde la Esther tiene que hacer su aparición en la escena de los últimos tiempos. Pero la Esther no puede conformarse solamente a entrar danzando y salir danzando de las iglesias, mojados y cansados de tanto dar vueltas y hacer trencitos. Y yo no tengo nada en contra de eso. Bienaventurado el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo, dice la Escritura. Pero estamos en tiempos finales y muchas cosas también cambian en el corazón de Dios dependiendo la necesidad, el tiempo, la época. Y yo creo que algunas cosas van a cambiar en la iglesia. Es tan tremendo, se levantó mucho sacerdote en la alabanza, pero al final ni oraban, y por eso un descalabro de torceduras en el altar concerniente a la música y al vestuario y a la consagración. ¿Por qué? Porque no oraban. Pedro dijo, no es conveniente que nosotros sirvamos mesas. Nosotros nos dedicaremos a la lectura, a la enseñanza y a la oración. Yo creo que muchas cosas van a cambiar en la iglesia de Cristo. Sin dejar de hacerlas, claro está, porque el tiempo de alabanza y adoración a Dios es algo especial. Pero que tienen que haber tiempos también de oración y seguir con la enseñanza que va a preparar al pueblo. Abraham estaba arriba del monte cuando Dios iba a destruir Sodoma. Estaba intercediendo, y aquellos que somos de la fe de Abraham, que somos ahora cristianos, debemos de interceder hasta por las ciudades más corruptas como Sodoma y Gomorra, por los justos que están ahí y porque Dios alcance a los pecadores. Y debemos de interceder por los gobernantes para que podamos en esta recta final poder tener una vida tranquila mientras se desata todo lo que se va a desatar. Porque ahí sí ya no vas a poder orar por el anticristo, porque la Escritura no te lo permite ni te lo pide. Sabes que va a ser el diablo en el cuerpo del anticristo. Pero ahorita hay gobernantes por los cuales puedes orar. Ahí donde tú estás, ahí te dice Dios, edifica casas, planta huertos,
come su fruto, cásate, engendra hijos e hijas, multiplícate, no disminuyas. Pero busca, Jeremías 29:7, el bienestar de la ciudad a donde os es desterrado, dice el Señor, o a donde tú naciste, y ahí donde vives, o ahí donde decidiste vivir. No por casualidad, Dios te llevó allí con propósitos. Ruega al Señor por esa ciudad, porque en su bienestar tendréis bienestar. Ahí donde estás, dice, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Iglesia de Cristo, es tiempo de orar por tus gobernantes, por tu ciudad y por tu pueblo. Porque si oras por su bienestar, tú vas a tener bienestar. Tu trabajo, tu negocio, tu familia, tu iglesia. Ora por tu iglesia, por amor de Dios. Ora por tu pastor, ora por tu denominación. En su bienestar, tú también tendréis bienestar. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga y te dé entendimiento. Pastores, oren por su cobertura. Su cobertura ora también por ustedes. Eso lo sabe cualquier cobertura, que tiene que orar por aquellos que están cubriendo. Ovejas, oren por sus pastores. Iglesias, oren por su nación en donde están. Oren por sus líderes, por sus gobernantes, por su ciudad. Dios te bendiga. Dios te dé entendimiento. La Esther del último tiempo, la iglesia, tiene en sus labios el poder de la oración, para que Dios, si no va a alcanzar a todos los presidentes, todos los gobernantes, sí va a cambiar algunos corazones en favor de su iglesia. Insisto en esto. La iglesia cristiana en Estados Unidos ora y bendice a Dios por el hombre que plantó de presidente, por todo lo que apoya al cristianismo y a Israel. Él está a favor de la vida. Él está a favor del cristianismo. ¿Pero por qué crees? Porque hay un pueblo que está orando. Hay líderes que están orando por él. Yo quiero terminar con este canto. El Espíritu de Dios es real. Las oraciones. La iglesia que ora y obedece es una iglesia que cambia muchas cosas en su ciudad, en su iglesia. La iglesia que ora. Es tiempo de orar, pueblo de Dios. Dios te bendiga.